Cuando llueve solemos utilizar el paraguas, pero hay muchos más días sin lluvia que con ella. Las setas son el paraguas para cuando llueva en tu interior la necesidad de masticar y aplacar el deseo emocional de los antiguos hábitos insalubres. Es ideal como alimento de transición o puede tomarse esporádicamente, y hay ciertas variedades que pueden usarse puntualmente como alimento terapéutico. Las setas son la expresión reproductiva de ciertos hongos que estos utilizan para esparcir miles de esporas con la finalidad de reproducirse. La mayoría de los hongos son innecesarios para el organismo e incluso pueden ocasionarle problemas funcionales. Carecen de la vivificante clorofila y les es imposible producir o transformar sus propios nutrientes, por lo que solo los obtienen del suelo y, dependiendo del terreno y las variedades, pueden absorber ciertas sustancias tóxicas para nuestro organismo. Las setas, aunque contienen una parte nutritiva significativa, más que un alimento, deben considerarse un condimento, por lo que, en caso de elegir la mejor opción, habría que considerarlas como tal, tanto en la dosis como en la frecuencia de consumo. Entre la gran variedad existente podemos agruparlas en las setas semicomestibles, que son las que tienen ciertas propiedades terapéuticas, y las tóxico-venenosas. Decimos semicomestible porque la mayoría de setas contienen en mayor o menor medida una parte que es intoxicante para el organismo y otra que es nutritiva. En cuanto al valor nutritivo de las setas, destacan las vitaminas, sobre todo del grupo B. También aportan minerales como potasio, fósforo, selenio, cobre y hierro, que al carecer de fitatos hace que éste se pueda absorber completamente. Pero es importante consumirlas con moderación y considerarlas como si de un condimento se tratara. Su ingesta debe acompañarse de abundantes vegetales, preferentemente crudos, para así neutralizar sus efectos indigestos o las posibles sustancias insalubres. Una de las partes tóxicas de muchas setas y sobre todo de los champiñones son las hidracinas, compuestos que contienen nitrógeno y que pueden causar lesiones en el hígado. También contienen una parte significativa de sustancias insalubres como la quitina, una sustancia que forma las paredes de las células de los hongos y la de los esqueletos de los insectos, arácnidos y crustáceos. La quitina es indigerible por el sistema digestivo humano, por lo que, si se toma en gran cantidad, producirá la típica indigestión y sobrecarga orgánica. Algunas de las setas comestibles contienen ciertos componentes que pueden resultar beneficiosos para la salud. Las más destacadas son las utilizadas desde muy antiguo en Oriente como remedios curativos por sus propiedades medicinales, pero siempre en su justa medida, y sobre todo en preparados concentrados, ya que su uso prolongado suele causar efectos como la gastritis, picores, erupciones e incluso sangrado. Recuerda que en la dosis está el equilibrio del valor terapéutico. Entre las más utilizadas para estos fines se encuentran el reishi, Ganoderma lucidum, el maitake, Grifola frondosa, y el shiitake, Lentinus edodes. Estas setas ofrecen diversas propiedades como la estimulación del sistema defensivo, la purificación de la sangre y la protección de las arterias. Aunque bien es cierto que tienen ciertas contraindicaciones para las mujeres embarazadas o lactantes. Las setas pueden ser usadas puntualmente para reponer los minerales destacables en su composición o como ayuda para paliar la forma sintomática de ciertos desarreglos internos, pero recuerda que la clave sanadora está en cerrar el grifo que alimenta las carencias y disfunciones expresadas como síntomas. Un lema de las setas podría ser: tómame como alimento de transición cuando me necesites y déjame en el campo cuando me aprecies. Aún así, si tu deseo es comerlas en este momento, te ofrecemos esta receta del salteado de setas al orégano. Para 4 personas necesitarás los siguientes ingredientes ecológicos:
500 gramos de setas frescas variadas al gusto, 150 gramos de tomates cherry, 4 dientes de ajo, una cucharadita de pimentón dulce, un puñado de orégano, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal del Himalaya. En una sartén donde previamente hayamos calentado el aceite de oliva, se añaden los ajos y seguidamente las setas limpias. Se saltean hasta que estén casi cocinadas. Se añaden los tomates cherry cortados por la mitad, el pimentón, la pimienta y la sal. Lo rehogamos todo y cuando los tomates estén en su punto, espolvoreamos con orégano y servimos caliente. Todo cambio pasa por un periodo de transición más o menos largo, y durante esa transición unas veces pensarás, sentirás, hablarás y actuarás conforme a la situación antigua que acabas de abandonar y otras conforme a la nueva situación que acabas de adoptar. Es normal. Los apegos tienen una fuerza de arranque y de frenada y hay que tener paciencia hasta que esa energía se para y se diluye definitivamente. Ambos comportamientos son favorables cuando uno es consciente de cuál de ellos está interviniendo, porque ambos reforzarán el impulso de cambiar. Por lo tanto, aquello que hagas en ese periodo de transición, hazlo con alegría y con la convicción de que tanto un comportamiento como otro siempre será para bien. Si intercalas un hábito viejo entre los hábitos nuevos, no pasa nada, no te mortifiques por ello. Sé consciente de por qué ha aparecido en ese momento, reflexiona, saca las conclusiones oportunas y persevera en la práctica de los nuevos hábitos para que el viejo desaparezca. Por ejemplo, y como acabamos de ver, si tienes que comer setas porque acabas de cambiar tus costumbres alimenticias y las setas te sirven como alimento de transición, cómelas consciente y alegremente, de tal manera que cada bocado sirva para despedirte de lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo. Hazlo así con todo y sobre todo ten mucha paciencia y perseverancia para avanzar en la transición. Salud y que aproveche.